Hola, Listo. bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista que estamos abordando en el tema de la poesía aplicada a la educación. Y en esta oportunidad tenemos el gusto de contar nuevamente con el licenciado Rafael Galeana y con la licenciada Janet Castellanos. Nuevamente nos hace el favor también de acompañarnos de CIRE colaborando en esta entrevista. Bienvenidos a todos una vez más. Gracias, Lili. Y bien, vamos a hacer un poco de recuento de lo que se abordó la ocasión anterior y vimos un poco sobre el instinto poético de los niños y sobre esta parte de naturaleza que ellos tienen y que se puede alimentar o se puede acabar con ella desde nuestros hogares. Vimos la importancia que tienen los padres de familia para estimularla y para hacer dentro del mismo hogar un espacio y un ambiente de desarrollo para esta habilidad natural que tiene el niño. Y en esta oportunidad, ya tomando esta parte anterior, y si no tuvieron la oportunidad de verlo, les invitamos a visitar Educación Viva, ya sea en nuestra página de Facebook o en el canal de YouTube de Educación Viva para que puedan ver la primera parte de la entrevista. Y en esta segunda parte vamos a entrar de lleno a las preguntas. En esta ocasión me gustaría preguntarle a Rafael específicamente sobre este punto que ya habíamos abordado del instinto poético natural en los niños y cómo es que la escuela puede matarlo, cómo particularmente la escuela mata este instinto poético en los niños. Gracias, Lili. Muy buenos días a todos. Mira, te quiero compartir que a nuestro hijo estaba escolarizado, cursó todo lo que es el preescolar y primero y segundo de primaria. Y en ese momento, sin conocer mucho, pero decidimos desescolarizarlo. Decidimos tomar la opción por el homeschooling por varios motivos. El principal es de que a pesar de que pasamos mucho tiempo buscando una escuela que pudiera tener una atención personalizada con grupos pequeños, aún así la corriente tradicional de la escuela en la que se castiga las preguntas, en la que se castiga la inquietud, en la que la tarea es una manera de coerción, nos dimos cuenta que le había quitado toda la curiosidad, todo ese afán como de pequeño científico de querer saber de dónde vienen las cosas, por qué son, y terminó con un nulo gusto al aprendizaje, ¿no? Entonces decidimos salir de la escuela por esto, ¿no? Y en cuanto a la parte poética y artística, creo que funciona lo mismo, ¿no? Es decir, platicábamos que el error es parte del aprendizaje y el error es parte del arte y la equivocación es parte de los procesos, ¿no? Entonces, cuando se castiga el error y se atiende el error como si fuera algo muy grave, algo vital en cosas pequeñas y no se trabaja como dentro de un laboratorio, entonces estamos quitando muchísima capacidad del niño de aprendizaje, ¿no? Porque aprendemos a través del error y de la curiosidad, ¿no? Nos equivocamos y tenemos más curiosidad. Y lo poético funciona exactamente igual que todo el demás aprendizaje, ¿no? Lo poético es parte de nuestra vida, es parte de nuestra forma de ser, es nuestra parte imaginativa de ver el mundo, conforma nuestro ser. Somos poéticos porque vemos las cosas y las disfrutamos, pero en el momento en que no puedes disfrutar de algo y se te castiga, entonces eso te va quitando esa capacidad poética, ¿no? Y ya nada más para terminar esta respuesta, decirte que prácticamente todos los poetas, cuando les preguntan acerca de la poesía, dicen que la poesía es regresar al estado de la infancia, ¿no? Se dice que la poesía es el país de la primera niñez y que ahí está todo lo poético, ¿no? Entonces el poeta siempre trata de regresar a la infancia, al niño, que puede ver con asombro, con maravilla las cosas. Y entonces, bueno, pues eso es lo que la poesía trata de hacer, ¿no? Sí, muchas gracias, Rafael. Y es cierto, bueno, la oportunidad anterior vimos que justamente la escuela invade muchas partes que suceden naturalmente en el niño, invade el lenguaje que ellos presentan
y lo encasilla y lo forza a adoptar un lenguaje literal, ¿no? Con esto se rompen muchas partes de este lenguaje poético con el que ellos vienen dotados. El pensamiento lógico es otra parte que la escuela refuerza muchísimo y que, por el contrario, no alienta ni favorece hábitos relacionados a la imaginación. Y sabemos que la imaginación es como una semilla. Decía Charlotte Mason que la imaginación es como una semilla que en la medida en la que tú la riegas, en la medida en la que tú la cuidas, la alimentas, ella va a darse, ¿no? Va a florecer. Pero si tú no le das alimento ni estímulo, ella va a acabar, ¿no? Va a acabar por inanición. Entonces, justamente la parte del pensamiento lógico en las escuelas hace que esta imaginación que comentabas, Rafael, pues quede completamente atrofiada y no se alimente más, ¿no? Justamente leía que María Elena Walsh afirmaba que la escuela primaria dedica notables esfuerzos, a destruir el instinto poético del niño. Y va muy de la mano con lo que comentas, Rafael. Y bueno, Desiree, ¿tienes la siguiente pregunta? Claro que sí, Lili. Muchas gracias a todos. Pues como hemos la poesía pues conlleva un fin en sí misma, ¿no? El del goce. Y sabemos que el literario pues estimula este pensamiento divergente y creativo, ¿no? Que por sí solo pues ya constituye una forma de educación. Sin embargo, pues bueno, no es que no tenga otros usos benéficos, sino que debemos dejar que estos usos se presenten por sí solos, ¿no? Sin dejar de apreciar la belleza, ¿no? Entonces, como bien decías, Lili, se dice que en la escolarización de la poesía, pues estas contenidos. Y mi pregunta para Janet es, ¿por qué es necesario presentar con regularidad la poesía como un fin en sí misma y no como un instrumento utilitario y funcionalista? Gracias, Desiree. Mira, yo creo que esa, al igual que las preguntas de la semana pasada, es una pregunta clave y es una pregunta importante porque no solamente nos lleva a reflexionar acerca de la poesía, sino acerca de elegir el homeschooling, ¿no? ¿Por qué? Porque habitamos un contexto en el que todo está enfocado, como ya lo decíamos, al pensamiento lógico, sí, pero para la funcionalidad práctica, para finalidades de producción. Hay que producir conocimiento, producir actividades, producir, ¿no? Entonces, hay muchos autores de la filosofía contemporánea. Uno de mis favoritos es Félix Guattari, y él dedicó su vida a explorar cómo este contexto nos afecta humanamente, ¿sí? Desde el principios de la modernidad hemos venido cambiando esta educación que teníamos antes, ¿sí? Antes había otro tipo de valores, antes teníamos, las sociedades tendían a desarrollar el sentido artístico, tendían a desarrollar esta parte humana, afectiva, mística. Hay mucha poesía mística que tenía por objetivo el acercamiento a lo divino. Y cuando llega la modernidad, que pues es cuando llega la revolución industrial, comenzamos a ver un cambio ideológico, y de ahí viene esta tendencia a desplazar las artes, a desplazar todo aquello que no tenga un fin de producción, así sea de producción de conocimiento. Entonces, no es que la poesía no tenga una utilidad, la tiene, pero no tiene una utilidad práctica en ese sentido, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad de la poesía?
ahí creo que tiene muchas, podríamos extendernos mucho aquí, pero desde mi perspectiva, o más bien siguiendo la propuesta, desde la perspectiva de Félix Guattari, por ejemplo, la poesía, al igual que las artes, tiene la utilidad de ayudarnos a desarrollar los afectos, ¿sí? Ayudarnos a desarrollar esa parte humana, psicológica, neurológica, que va a permitir establecer relaciones afectivas con el mundo. Y eso nos va a ayudar, va a sonar como muy poético, pero a ser felices, ¿sí? Porque estamos viviendo una crisis social en la que las personas viven en depresión, viven en ansiedad, viven con crisis de identidad, vivimos, y esto se va a ver cada vez más. Entonces, herramientas como la poesía, si nos relacionamos con la poesía desde la infancia, estamos abriendo una brecha en términos de Guattari, estamos abriendo una grieta en ese mundo que no nos permite el desarrollo sensible, que no nos motiva al desarrollo afectivo, que no nos orienta a mejorar y a profundizar en las relaciones con el mundo y con los demás. Y la poesía nos va a permitir abrir esa grieta, ¿sí? La poesía nos permite desarrollar, incluso neurológicamente les comentaba, desarrollar ciertos tipos de sinapsis, es decir, de conexiones neuronales, que nos permitirán ser más perceptivos a los demás, ser más perceptivos con el mundo. Incluso, bueno, hablando de la capacidad creativa, también la poesía, hay una... Me gusta compararla en gran medida con la filosofía mística y que dice que del verbo se hizo el mundo. Y es cierto incluso en términos neurológicos, ¿sí? De la palabra nace el mundo, porque cuando nosotros enunciamos, cuando nosotros nombramos, creamos existencia en nuestro pensamiento. Entonces, la poesía nombra muchísimas cosas que el pensamiento lógico no nombra, ¿sí? Cosas de la imaginación, cosas de los afectos, cosas de las emociones. Entonces, claro que es útil para nosotros como humanos, va a ser útil para una vida de mayor calidad en el niño o la niña que tuvo acceso a la poesía desde la primera infancia. Entonces sí es útil, pero útil ¿qué es y para quién? Excelente, Janet. Muchísimas gracias. Y vamos a la siguiente pregunta con Lili Guerrero. No se escucha tu audio. Listo, perdón. Voy a retomar un poco lo que justamente dijo Janet, me parece muy importante y se conecta precisamente con la siguiente pregunta. Y es que hay propósitos legítimos en la poesía, o sea, hay propósitos vinculados directamente a la poesía que no cumplen como tal un propósito, como decíamos, utilitario funcionalista, pero que sí lo cumplen, ¿no? El tema de, por ejemplo, que agudiza la observación, el que nos permite también como personas poder almacenar recuerdos de una manera mucho más grata, no sé, mucho más agradable, incluso más fácil. Y hay algunas otras ventajas o beneficios secundarios al estudio de la poesía, como el hecho de que si tú le presentas a un niño un poema y este se hace vívido para el niño, le va a dar definitivamente una experiencia de alegría inmediata que no la vas a poder cambiar. Además de eso, ejercitas también la parte de la imaginación, como ya lo habíamos visto, y algo que es muy importante y que me parece que fue Janet la que lo comentó en la oportunidad anterior, que les entrena en las emociones.
O sea, no sé, es que no vamos a verlo como una lección propiamente, pero si tú lo incorporas a la rutina diaria, no nada más en el tiempo escolar, sino en la vida diaria, en sus momentos diarios, esto va a producir también que ellos puedan tener una mejor gestión de sus emociones porque aprenden a reconocerse en el poema. Decía, y me parece algo así, Rafael, la vez pasada también, que muchas veces el poema más bien es el que nos lee, ¿no? No somos nosotros propiamente los que lo leemos, y eso es creo que una parte que no se puede restar a este momento de incorporar la poesía en todo el momento, ¿no? No nada más en el escolar. Y me gustaría compartirles una frase que es más bien como una parte que Carmen Gil le da a la poesía como un uso propiamente. Si no lo vemos como algo utilitario, cierto es que hay utilidad, como lo decía Janet, en la aplicación, en la presentación de la poesía, y aplicada a la educación, esta poetisa, escritora, Carmen Gil, dice que para una educación estética, o sea, la presentación de la poesía sirve para una educación estética, para el desarrollo de la sensibilidad y para aportarnos una nueva forma de entender e interpretar el mundo, que son temas que ya se habían abordado también en la entrevista pasada, y me gusta aquí que ella lo comenta para hacernos seres humanos más completos. Es como parte de lo que nos comentaba Janet, y en ese sentido me gustaría preguntarle ahora a Rafael, entonces, ¿qué efecto se pretende que produzca la poesía en la enseñanza, Rafael? Hola, ¿qué tal? Fíjate que retomando un poquito lo que comentaba Janet y lo que comentabas tú, te quiero leer un pequeño fragmento de una cita que dice que escribimos porque nos falta algo, porque algo nos sobra, por carencia o por exceso, es decir, por un desequilibrio. Leemos por la misma razón. Lo que llamamos civilización es la expresión del desequilibrio congénito de los hombres. Esta cita es de Octavio Paz. Y bueno, yendo de la enseñanza de la poesía, de la utilidad de la poesía, si lo extrapolamos a un ámbito mayor, estaríamos hablando no solamente de la poesía o de la narrativa o de los libros, sino también de la cultura. Y la cultura engloba muchísimas artes y muchísimas otras ciencias como filosofía o historia. Es decir, en un libro de poesía puede estar contenido la cultura de la que compartimos y en la que crecemos, y los referentes que tenemos nosotros en el cual nos movemos dentro de una cartografía de valores emocionales y valores morales. Dice la escritora Clarice Lispector de Brasil, que cuando ella estuvo visitando la Patagonia y volteó hacia el cielo para ver las estrellas, como cambió el mapa de las estrellas por estar en otra región completamente distinta a la que conocía, y al no reconocer las estrellas que ella ubicaba y a las constelaciones, se sintió perdida. Y entonces la gente del lugar le empezó a decir, esta es tal estrella, y esa es tal estrella, y esa es tal constelación. Y dice, yo sé que las constelaciones es una percepción que tenemos nosotros y una historia que nos inventamos, y que las estrellas no están acomodadas para nosotros, pero así las percibimos y nos creamos esa historia. Y dice que cuando ella desconoció las estrellas y la constelación, se sintió perdida, y decía que es que las estrellas forman una cartografía en donde ella podía reconocerse y podía reconocer la historia de sus padres y de sus abuelos. Entonces, en este sentido, sucede lo mismo con la poesía. La poesía nos permite acceder a la cultura, y la cultura es el lugar en donde nos movemos, ¿no? Entonces, para una familia, el transmitir, el dar a conocer a los poetas, a los narradores, a los escritores, a los artistas de su familia, es una transmisión de cultura en donde el niño puede empezar a reconocer las emociones, a reconocer los valores de la cultura en la que vive, ¿no?
A mí me sorprendió que estando en España, al encontrarte, y yo creo que nos pasa a todos los que podemos viajar fuera del país de vacaciones, al encontrarte con otro mexicano, lo primero que surge es la canción de Cielito Lindo, ¿sí? Y la gente te reconoce por esa canción. Y los mismos extranjeros te dicen, ah, eres mexicano, Cielito Lindo, y te la canta, ¿no? Entonces, ahí hay una referencia cultural en donde tú te sientes enraizado a una cultura. Entonces, la poesía de manera mínima va creando estas series de raíces en donde uno va alimentándose de esa cultura y te va dando una estructura que se convierte en un tronco y en unas ramas, ¿no? En este sentido, esta idea de las raíces y de los frutos me parece muy importante, porque en la medida en que nosotros podemos ir hacia las raíces de nuestra cultura, nos estamos alimentando de lo que otros hombres y otras mujeres conocieron, aprendieron, sintieron, percibieron, ¿no? Entonces, se dice que una persona que lee vive miles de vidas porque está aprendiendo de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué aporta la poesía a los niños? Les aporta un eje cultural, les aporta unas raíces que adentran dentro de nuestra historia, les aporta una serie de referencias y de valores que le van a servir para toda la vida, ¿no? En la memoria, como tú dices, en la alegría, en la tristeza y en toda la gama de emociones, las palabras son un refugio, porque además pensamos con palabras, nuestro cerebro se conforma de palabras. Entonces, en el momento en que un niño o un adulto que haya leído poesía encuentre una frase poética en su memoria, va a encontrar un asidero emocional para la situación que esté viviendo, ¿no? Entonces yo creo que además nos aporta fortaleza, nos aporta energía, porque las palabras, como lo dice Janet, construyen realidades, ¿no? Y nosotros mismos como personas, lo decía José Saramago, nos construimos de palabras, somos seres de palabras. Entonces, el diálogo interno y la comunicación que tenemos nosotros está a partir de las palabras. Y lo que no conocemos normalmente es porque no lo hemos nombrado. Cuando empezamos a nombrar las cosas, nos apropiamos de ella y construimos una realidad más amplia de la que teníamos antes. Excelente, Rafael. Muchísimas gracias por tan bella explicación. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es una pregunta muy importante con referencia a la pedagogía de Charlotte Mason. Como sabemos, pues ella fue una educadora de Inglaterra. Entonces, pues para ese tiempo, el mayor referente en cuanto a literatura fue Shakespeare, ¿no? El cual, pues es un gran referente debido a que tuvo un gran aporte a la literatura, ¿no? Añadiendo unas 2000 palabras y frases, ¿no? Al idioma inglés, con un bello lenguaje, ¿no? Y más allá de eso, pues también todo el aporte moral, ¿no? Que hubo a través de sus historias. Entonces, a mí me gustaría citar precisamente citar a Charlotte Mason en su volumen número 4. Se refiere a Shakespeare y dice, probablemente leímos a Shakespeare en primer lugar por sus historias, luego por sus personajes. La multitud de personas tan encantadoras con las que nos hace tan íntimos que luego, en la ficción o en la realidad decimos, ella es otra Jessica, y esa querida niña es una Miranda, ella es una Cordelia para su padre, y tal figura en la historia un tipo de Laura. Intimar con Shakespeare de esta manera es un gran enriquecimiento mental e instrucción de conciencia. Luego, gradualmente, a medida que leemos a este maestro del mundo, las líneas de perspicacia y belleza se apoderan de nosotros e inconscientemente moldean nuestros juicios sobre los hombres y las cosas y sobre los grandes problemas de la vida, que pues precisamente es lo que hemos estado hablando, ¿no? Acerca de la cultura, como nuestro querido Rafael nos comenta, y también pues que nuestro pensamiento está hecho de palabras, ¿no? Entonces, pues es importante comentar que en las escuelas que Charlotte Mason lideraba, pues había un estudio regular de las obras de Shakespeare. Bien se dice que en cuanto a este autor en la lengua inglesa,
uno puede llevar la educación toda la vida, ¿no? Con Shakespeare, desde la infancia hasta la vejez. Y bueno, incluso se empieza a introducir a Shakespeare usando la pedagogía Charlotte Mason para angloparlantes desde temprana edad, ¿no? Desde el primer año, que es a los 6, 7 años. Y esto es a través de cuentos, ¿no? De la adaptación de los hermanos Charles y Mary Lamb, para que después pues ellos puedan, para que principalmente puedan generar un gusto y después ya podrían abordarlo a manera de guión y de sus estructuras literarias. Precisamente, Janet, pues nosotros estamos entendiendo los principios básicos que fundamentan esta filosofía educativa. Pero sabemos que el idioma inglés es muy diferente al idioma español. Por lo tanto, pues surge la pregunta de si esa misma riqueza que representa para la comunidad angloparlante, Shakespeare también lo puede representar para nosotros, o bien hay algún paralelo en cuanto a obra literaria y autor que pudiera equipararse a Shakespeare para nosotros como hispanohablantes. Gracias, Desiree, por la pregunta. Y creo que es una cuestión de desarrollo crítico por nuestra parte. Hablábamos la sesión pasada acerca de ser mediadores, ¿sí? De nuestra labor como mediadores y esa responsabilidad de elegir y de traer material al entorno educativo. Y la respuesta está relacionada con lo que comenta Rafael. Creo que me parece muy pertinente que su aportación, porque precisamente la cuestión de elegir a Shakespeare como un referente de una pedagogía tiene que ver con la cuestión de la experiencia y del referente cultural. Para entender por qué Shakespeare es tan importante para la cultura inglesa, o sea, creo que eso sería lo primero que debemos entender para poder buscar si es pertinente o si hay o no un paralelo en lengua española, que por supuesto que lo hay. Entonces, en ese sentido, desde mi perspectiva, Shakespeare es un autor. Para la cultura inglesa, quizá no somos tan conocedores, o yo no soy tan conocedora de la cultura inglesa como podría serlo de mi propia cultura, pero tiene una historia menos atravesada que la nuestra, ¿sí? Tiene una historia cultural un poco más recta, digamos, ¿sí? Entonces, Shakespeare para la cultura inglesa es un ancla, porque, como lo explicabas, a partir de ahí se comienza a cimentar el lenguaje. Shakespeare es el autor que recopila un montón de experiencias, la vida, la muerte, el amor, como lo más importante en la vida humana. Por eso es importante. Por eso, y también porque recordemos que el lenguaje va evolucionando, el lenguaje constantemente está cambiando, el idioma como lo conocemos hoy no era, ni siquiera existía en la Edad Media. Entonces, Shakespeare también es importante porque asienta el lenguaje. Shakespeare permite que el lenguaje se cimente, se sedimente, y entonces a partir de su lectura es que podemos acceder desde la perspectiva de la cultura inglesa, es decir, a partir de la lectura de Shakespeare es como podemos tener un conocimiento profundo y amplio de la lengua inglesa y de las experiencias relacionadas con la cultura inglesa. A partir de Shakespeare es que se gesta la literatura inglesa moderna. Entonces, es un referente importantísimo. También lo es para nosotros en español, porque sin duda alguna es
es una muestra de la capacidad creativa, es una muestra del dominio del lenguaje, del dominio del arte de la poesía, del arte dramático y de su uso artístico, digamos, para compartir o para transmitir la experiencia vasta de la vida en un texto poético, en un texto dramático. Por eso es importante Shakespeare. Y también lo es para nosotros, pero sin duda no lo es, digamos, en la misma medida desde la perspectiva cultural. Porque, bueno, creo que ya lo he explicado un poco, es otra lengua, es otra cultura, entonces creo que debemos también ser críticos en ese sentido, y no es que no hay que leerlo, claro que hay que leerlo, pero hay que también compartir como esa perspectiva crítica de en dónde y para quién, ¿sí? Porque es importante, porque yo debo reconocer también mi propio referente cultural, es decir, mis raíces que son multiculturales. Nosotros como mexicanos venimos de una tradición literaria especialmente española, pero también tenemos referencias culturales múltiples y muy importantes de las culturas mesoamericanas, de la literatura mesoamericana. Entonces, hay que reconocer que obviamente Shakespeare no nos va a dar esa base cultural, ¿sí? Entonces, creo que sería eso, ¿no? Yo creo que es un autor que sí hay que leer y que sí nos va a comunicar, digamos, creo que es en esta parte humana de la vida, la muerte, como esos valores universales que han estado siempre presentes en la literatura y las artes, nos los va a aportar, ¿sí? Pero hay que tener el ojo crítico de decir, este no es nuestro referente cultural, no nos va a aportar esa complejidad lingüística que creo que su equivalente en lengua española sería Cervantes. Miguel de Cervantes creo que es uno de los autores que hacen un poco esta labor lingüística de hacer ese compilado, esa sedimentación del lenguaje. Creo que sería él, aunque precisamente como tenemos raíces un poco más diversas y tenemos también una historia con mayores tropiezos, sí, hemos tenido como más ires y venires sociopolíticos, tenemos más autores, no tenemos una línea histórica tan tranquila como la tiene la cultura inglesa. Entonces, culturalmente, por nombrar algunos, creo que, por ejemplo, la poesía mística, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, es un pilar muy fuerte para la literatura en lengua española. Creo que Cervantes, ya lo comenté. En teatro me parece Lope de Vega es uno de los referentes culturales más importantes. Calderón de la Barca con su teatro filosófico. Les pongo un ejemplo, ¿no? Para dimensionar por qué es importante. Cuando los profesores en México llegan, sobre todo en las universidades, suelen hacer referencia a una frase que viene de Calderón de la Barca, que dice, y como decíamos ayer, y como veíamos ayer, eso es un referente cultural, y como ese hay muchos que se nos pasarían totalmente desapercibidos si nos enfocamos en la lectura de un referente cultural distinto que no proviene de nuestra misma historia, ¿sí? No sé, creo que esos serían como los referentes clásicos, y bueno, como referentes modernos en la poesía tenemos un montón, ¿no? Está, creo que Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Luis Borges. En el sentido clásico de la literatura, creo que son de los autores que abarcan como esas experiencias humanas y
desde una perspectiva clásica, ¿sí? Creo que, por ejemplo, la lectura de Jorge Luis Borges nos da esos referentes, digamos, universales que buscamos en la lectura de Shakespeare. Esa vida, esa muerte, ese amor. Y bueno, creo que lo voy a dejar hasta ahí porque da para una larga reflexión. Muchas gracias, Janet. Y bueno, ya nada más como para terminar el punto en esta pregunta. Shakespeare se recomienda, sí, más o menos a qué edad, ¿no? O empezamos, por ejemplo, con nuestros autores hispanos, más o menos a qué edad sería recomendable empezar a leer Shakespeare. Híjole, yo creo que imponer una edad o decir una edad es mucho compromiso. La verdad es que yo creo que depende del desarrollo de cada niño, ¿no? O sea, yo no lo pondría como un autor inicial definitivamente, pero considero que a partir de que observamos que el niño tiene un dominio de lectura, que tiene una comprensión ya compleja del lenguaje, podemos empezar con Shakespeare, ¿no? O sea, no sé, esto puede pasar a los 4 años, a los 7 años. En la primera infancia, yo recomendaría como más cuestiones más musicales. Por ejemplo, el modernismo tiene poemas muy como muy auditivos y como para entrar en esa complejidad, en cuanto el niño tenga como esa capacidad de comprensión, no necesariamente lectora, perdón por la errata, pero cuando vemos que tiene esa capacidad de comprensión de una oración compleja, ¿sí? Hasta los 4 años todavía hay un desarrollo del lenguaje, de entendimiento. Entonces creo que en cuanto observemos que hay una comprensión sólida de una oración, a partir de entonces, ¿no? Porque también no hay que comprender totalmente la complejidad del poema o del teatro. Creo que también tiene muchos elementos estéticos, o sea, sí se puede familiarizar con el lenguaje, con el ritmo, con estos elementos que comentábamos en la ocasión anterior, que no necesariamente comprendemos, pero que sí asimilamos, que sí somos capaces de identificar como de una manera orgánica. Entonces creo que sí, sería a partir de ese momento. Excelente, Janet, muchas gracias. Bien, nos acercamos justamente al final de esta entrevista y no nos gustaría dejar pasar la oportunidad de que nos compartan. Bueno, ya Janet nos hizo favor de recomendarnos algunos autores y bueno, nos gustaría, Rafael, que nos compartieras algunos autores enfocados, no sé, recomendaciones tuyas para la primera infancia, para niños un poquito más grande y para nuestros jóvenes. Sí, Lili, claro que sí. Mira, muchísimos autores mexicanos han escrito poesía que se puede acomodar muy bien para leerle a los niños y esta parte musical y esta parte sonora y esta serie de imágenes muy vistosas, las metáforas les gustan mucho a los niños y en este sentido a los niños muy pequeños yo creo que se les puede leer muy bien poemas, por ejemplo, de José Carlos Becerra, de Carlos Pellicer, de Efraín Huerta, de Juan José Tablada. Son poemas, no todos, hay que buscar la selección de poemas, porque también cada autor tiene una serie de poemas como más juguetones, y cada uno de ellos también tiene una serie de poemas más serios, ¿no? Pero bueno, estos poemas cortos, por ejemplo, de Efraín Huerta, son muy asequibles para los niños, muy disfrutables, y ellos pueden sobre todo reelaborarlos y reescribir con ellos, ¿no? Pueden dibujar,
pueden jugar con ellos, pueden separar las palabras y reacomodarlas o poner sus propias palabras, que también creo que es una parte de la poesía y del arte que nos permite no solamente recibirlo, sino también crearlo, ¿no? Entonces, te puedo decir que de estos poetas y de muchísimos más, se pueden leer muy bien los poemas. Es más, yo creo que también, por ejemplo, de Octavio Paz o de Jaime Sabines o Rosario Castellanos, podemos encontrar esta serie de poemas que los niños pueden jugar con ellos, te podría decir, ¿no? Y de estos mismos autores, sus poemas un poquito más maduros, nos sirven para los niños ya como entre los 7 y los 12 años, ¿no? Y ya más adelante, pues ya a partir de los 12 años, si un niño ha leído poesía, pudiéramos acceder a muchísima poesía o ya prácticamente a la cabalidad de la poesía, ¿no? Ya pudiéramos hablar hasta de empezar a leer, por ejemplo, poemas como de José Emilio Pacheco o de regresar un poquito en el tiempo y de leer a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Ya a partir de los 12, 13 años, yo creo que si el niño ha leído desde temprana edad algunos poemas, pues ya puede acceder a esta parte de la poesía, ¿no? Conforme los niños van creciendo, van también, sus intereses van cambiando, y van también percibiendo otras situaciones en los poemas, ¿no? Entonces, ya se puede hasta buscar aquellos escritores que escriben poesía dentro de la narrativa, como Juan Rulfo, ¿no? Que Pedro Páramo está lleno de poesía, hay fragmentos que son completamente poéticos y ya se pueden ir buscando como cuestiones más complejas, ¿no? Entonces yo creo que sería así como mi paquete básico de poesía para niños y adolescentes, ¿no? Gracias, Rafael. Janet, ¿te gustaría añadir algunos otros a la lista para que las personas que nos ven puedan tomar nota? Claro que sí. Mira, ahorita estaba recordando, hay una poeta argentina que me gusta mucho, que escribe precisamente para niños y que son más lúdicos sus poemas. Es María Elena Walsh. María Elena Walsh, ella enfocó mucho su producción en niños, pero de acuerdo a la pedagogía como lo estamos viendo, creo que sí es importante en la primera infancia familiarizarnos con la poesía compleja a la vez que la poesía más lúdica. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que haya una relación auditiva con el ritmo, con la métrica, con estos elementos formales que están presentes en la poesía más elaborada. Y creo que en ese sentido, no sé, yo me cuesta así como elegir, creo que coincido completamente en Carlos Pellicer para niños, pero San Juan de la Cruz, creo que San Juan de la Cruz, a pesar de que es un poeta místico y bastante complejo cuando profundizas en su producción, creo que su estilo puede fomentar ese desarrollo, digamos, auditivo. Lo estoy enfocando mucho al auditivo porque es lo que va a percibir un niño en la primera infancia, ¿no? Ese ritmo, ese cuidado en los versos, en las rimas. Y bueno, la poesía modernista, como comentaba Rafael, creo que esos elementos de la metáfora, esos elementos exóticos, yo recuerdo que yo me enamoré de la poesía por un poema de Salvador Díaz Mirón, que dice, mi corazón percibe, sueña y presume, y como envuelta en oro tejida en gasa, la tristeza de Verdi suspira y pasa en la cadencia fina como un perfume. Entonces, tiene como toda la poesía modernista, Rubén Darío, Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, tienen estos elementos formales de la poesía clásica, de la poesía más elaborada, y hay un autor que es José Martí, que también pertenece al movimiento del modernismo, y él estuvo en Nueva York elaborando
poesía para niños, pero no desde esa perspectiva tan que los infantiliza, digamos, sino como desde su perspectiva como poeta serio, haciendo hacia unos libretitos, como unas publicaciones periódicas que eran para niños. Entonces, creo que checarlas ahorita, no recuerdo el dato, pero sí, igual si tenemos otra entrevista por ahí en las páginas, se los comparto, cómo se titulan estos libretos, y creo que son los que yo le leería a un niño en esta primera infancia. Y creo que la transición sería a poetas más clásicos, a poetas más, digamos, como de una tradición no tan antigua, pero no sé, toda la generación del 27, Luis Cernuda, Vicente Huidobro, Javier Villaurrutia, Juan Gelman es un poeta que a mí me fascina y también se lo recomiendo porque su lenguaje no es tan críptico, es un poeta que aborda como esos aspectos humanos de la experiencia, el amor, la muerte, la vida, pero su lenguaje es bellísimo y es sencillo. Entonces, creo que es uno de mis poetas súper recomendados. Y de esta manera creo que ya para una etapa más madura, ya adolescentes jóvenes, ya habrá un gusto y ya habrá una elección como más personal hacia poesía más clásica o quizá a la poesía contemporánea, que creo que también tiene muchísimo para aportar y es muy rica, pero habría que haber desarrollado toda esta tradición, esta relación con la poesía clásica. Sí, muchas gracias, Janet. Ya para terminar, me gustaría pues comentar que para quienes no han visto la primera entrevista o no conocen mucho de la filosofía educativa de Charlotte Mason, esta filosofía apela mucho por los procesos naturales y apunta a la autoeducación como una manera de educación auténtica. Vemos la importancia de la poesía como un elemento que es integrador en toda la formación académica del niño, pero no solo durante las horas escolares o del tiempo escolar, sino como parte de su vida. En ese sentido, creo importante hacer ya la invitación más formal, porque justamente estas dos personas que admiramos ya por estas dos entrevistas que hemos tenido y que sabemos tienen una vasta experiencia en esto, y nos alientan y nos animan en este proceso y sobre todo están también ocupados en colaborar activamente a favor de la niñez, sabiendo que la poesía es un elemento que ha estado inmerso en las escuelas de una manera muchas veces equivocada, apagando el instinto poético de nuestros niños, y cómo podemos nosotros entonces avivar y despertar de nuevo si es que nuestros niños ya son un poco más grandes o si están en la primera infancia y pueden ellos empezar a retomar un camino hacia un gusto y una apreciación, sabiendo que la poesía es un arte y como un arte que es, debe ser apreciada, debe ser hecha y dispuesta para el goce estético. Esa es el final o el propósito final de la poesía. Y bueno, todas las cosas que ya comentamos que van de la mano con el estudio de la poesía, esas cosas que son como tan importantes, queremos ahora ponerlas a la disposición de las familias que están enseñando o educando en casa, no solamente con la filosofía educativa de Charlotte Mason, sino como un elemento que ya vimos es completamente necesario para estimular a nuestros hijos en un lenguaje que viene integrado con ellos y además que puedan también gestionar sus emociones y poder ampliar no nada más las emociones concretamente, sino también desarrollar habilidades del lenguaje, que es otra parte que se desarrolla en alguien que ha sido expuesto a la poesía
Y bueno, todas estas ventajas y beneficios las encontramos en la poesía y es por eso que parte de nuestra iniciativa de poder conformar cursos y darle prioridad a la poesía es porque vemos esta carencia, no solamente en las escuelas, sino en los hogares, y vemos una necesidad tan fuerte de poder implementarla de una manera adecuada, siendo conscientes y cuidadosos de que todos los procesos que vienen naturales en el niño pueden estropearse, echarse a perder por una falta de cuidado, de conciencia, y por eso es que hemos decidido en Educación Viva darle este peso a la poesía como nuestros primeros cursos, y tanto Rafael como Janet van a ayudar y van a colaborar para los primeros talleres. Vamos a dejar información sobre cada uno de ellos para que ustedes puedan conocerlos más y de ser que les interese tanto tomar como familia, en el caso de Rafael, que va a dirigir un curso tanto para padres como para los niños, como en el caso de Janet, que se va a enfocar en precisamente la obra de Charlotte Mason, de Joy de Poems, que justamente cubre la parte de apreciación y de conocer y familiarizarse con la vida del autor. Y bueno, más detalles les vamos a dar de estos dos cursos que vamos a iniciar, pero no me puedo ir sin agradecer particularmente la participación de Rafael, de Janet, y bueno, de contar también contigo, Desiree, en la mediación de esta entrevista. Y no sé si tienen algunas palabras para despedirse, y por mi parte es todo. Muchas gracias, Lili. Nada más para saldar mi deuda, se llama La Edad de Oro, fue una publicación mensual a cargo de José Martí, dedicada a los niños de América. Y allí pueden encontrar una muy buena selección, me parece que los tomos son varios, los pueden encontrar en la red. Entonces, pues nada, con eso me despido, muy agradecida por la invitación, por la valiosa charla. Gracias, Rafael, también por tus comentarios que son muy enriquecedores para esta labor que estamos comenzando. Y pues nada, ojalá que se animen y ojalá que nos acompañen en los cursos. Yo también les agradezco muchísimo, Lili, la invitación. Deciré que nos estés acompañando, y Janet, muchísimas gracias. Creo que hicimos un diálogo muy interesante en torno a la poesía y al arte. Y bueno, decirles a los papás que el arte nos conforma y nos atraviesa y forma parte de nuestro ser. Entonces, poderles transmitir a nuestros hijos el arte a través de la poesía y de otras formas, pues es un legado muy valioso, que conforme pasan los años nos damos cuenta de lo importante que es, y también de la fortuna que tenemos cuando algún padre nos contagia de el deseo de leer y de conocer. Y esto, a través del tiempo, nos damos cuenta de qué importante es para nuestra vida, y bueno, obviamente que transmitirlo a los más pequeños es muy valioso. Así es de que pues los invitamos a acercarse a Educación Viva para poder acceder a estos cursos. Muchísimas gracias, Lili, y muchísimas gracias por este tiempo. Pues igual, muchísimas gracias. Me siento muy agradecida de estar aquí con ustedes, de todo lo que hemos aprendido, y pues principalmente por poder rescatar la formación, la educación de manera integral, y también considerando siempre a los padres como estos primeros agentes de educación. Entonces, pues no me queda más, me siento contenta, agradecida, y pues esta es mi participación. Gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.